Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, el versículo 3. I want you to open your Bibles in the Gospel according to John in chapter 17, verse 3. Jesucristo orando por sus discípulos. Jesus Christ praying for the disciples. Él decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ahí está la vida eterna, hermanos. This is eternal life, brethren. Ahí está la salvación de nuestras almas. Here's the salvation of our souls, En conocer a Dios, el único Dios verdadero, in knowing the only true God, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. and Jesus Christ, whom he sent. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados inclinamos nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón, que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, en este día yo quiero hablarles del proceso y el propósito del servicio de adoración a Dios. Very well, brethren. Today I want to speak to you on the theme, the process and purpose of our worship service. Es bueno que nosotros conozcamos cuál es el proceso y cuál es el propósito de nuestro servicio. It is good that we would know what is the process and purpose of our worship service. Cuando hablamos del proceso, eso consiste en aquellas cosas que hacemos antes y durante el servicio de adoración. When we speak about the process, we're speaking about those things that we do before and during the worship service. Son muchas las cosas que se hacen antes de llevar a cabo este servicio y son muchas las cosas que se hacen durante el servicio. There are many things that are done before we bring about the worship service and many things that are done during the worship service. Por ejemplo, el ministerio de alabanza y adoración, For example, the ministry of praise and worship, antes del servicio tiene que seleccionar las melodías. before the service, they select the songs. Antes del servicio hay que examinar el sistema de sonido y los micrófonos. Before the service, they have to test the sound and the microphones. Antes del servicio hay que llevar a cabo aproximadamente 2 horas de ensayo. Before the services, they have to at least have had 2 hours of rehearsal. Y luego todos venimos a ofrecer nuestras alabanzas a nuestro Dios en adoración. And then we all come and offer our praises unto the Lord in worship. Esa es la parte que le corresponde al ministerio de alabanza y adoración. That's the part that is required of the praise and worship ministry. Ahora la parte que le corresponde al pastor es preparar y predicar un sermón. Now, the part that is the pastor's responsibility is to prepare and to preach a sermon. También está la parte que le corresponde a los sugieres, There's also the part that is required of the ushers en las puertas, en los pasillos, en el lugar de estacionamiento. at the doors, in the parking lot, and in the hallways. Están los que trabajan con las cámaras We have those who work with the cameras y los que trabajan con el equipo de sonido. and those who are working with the sound system. Y eso para mencionar algunas de las cosas que se hacen antes y durante el servicio de adoración. And this is to mention some of the things that are done before and during the worship service. Todo esto tiene que ver con el proceso
All of this has to do with the process para llevar a cabo el servicio de adoración al to Señor. bring forth this worship service unto the Lord. Pero ¿qué del propósito nos preguntamos? But what of the purpose, we ask? ¿Cuál es el propósito del servicio de adoración? What is the purpose of the worship service? Hermanos, el propósito del servicio de adoración es venir a este lugar a encontrarnos con Dios. The purpose of that worship service, brethren, is to be able to come into this place and have this encounter with the Lord. ¿Para qué? For what? Para aprender de Él y conocerle mejor. To learn from Him and to get to know Him better. Queremos conocer al único Dios verdadero. We want to know the only true God. Queremos establecer una relación de amor y de compromiso con Él. We want to establish a relationship of love and commitment with Him. Queremos conocer a Jesucristo, We want to know Jesus Christ. porque escrito está. It is written. El Señor dijo, The Lord said, ahí está la vida eterna, en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. it was there. It says, and this is eternal life, that you may know, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Así que yo pregunto en este día, And so I ask on this day, ¿cuántos de ustedes vinieron a encontrarse con Dios? how many of you came to have this encounter with God, Para conocerlo mejor, to know Him better, para amarle, para obedecerle, to love Him and obey Him, para hacer su voluntad to do His will, y establecer una relación de amor y de compromiso con Él? to establish a relationship of love and commitment with Him? Vamos a ver en la Escritura Let's see in Scripture el ejemplo de Moisés y el pueblo de Israel encontrándose con Dios. the example of Moses and the people of Israel having this encounter with God. ¿Están listos? Are you ready? Vamos a abrir la Biblia. Let's open our En Bibles. Éxodo capítulo 19, verso 10. In the book of Exodus, chapter 19, verse 10, Dice la Escritura Scripture says, que Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y que laven sus vestidos. it says, the Lord said to Moses, go unto the people and sanctify them today and tomorrow and let them wash their clothes. Hermanos, los mandó a santificarse y los mandó a lavarse sus vestidos. Brethren, he sent them to go sanctify themselves and to wash their clothing. ¿Por qué? Why? Porque se iban a encontrar con Dios. Because they were going to have this encounter with God. Y en el verso 11 dice, y les dijo, estén preparados, este es Dios hablando a Moisés, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. In verse 11, this is God speaking to Moses, and he says, and be ready against the third day, for the third day the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. Hoy quizás usted no está viendo nada espectacular aquí en este servicio. Today you may not be seeing anything of a spectacle in this service, Pero yo me atrevo a decir que algo va a suceder pronto. but I dare to say that something will happen soon, Y usted y yo tenemos que prepararnos. and you and I need to be prepared. Mire cómo le dijo, Look at what he says. estén preparados, Be ready, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo. because on the third day the Lord will descend at the sight of all people. Y dice el verso 14 que Moisés descendió del monte y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. And it says in verse 14 that Moses went down from the mountain and to the people, and they sanctified them, and they washed their clothes. Y aconteció, dice el verso 16, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verse 16 says, that it came to pass on the third day in the morning that there were thunderings and lightnings, a thick cloud on the mountain, and the sound of the trumpet was very loud, so that all people who were in the camp trembled. Hermanos, se estremece cualquiera con tanta conmoción. And brethren, anybody would tremble with so much commotion. El verso 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. It says in verse 17, and Moses brought the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Y comenzó a suceder algo espectacular.
and something extraordinary happened. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el monte en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera porque Dios estaba allí. It says, now Mount Sinai was completely in smoke because the Lord descended upon it in fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly because God was there. No solo se estremeció el pueblo, sino que también el monte fue estremecido por la presencia de Dios. Not only did the people quake, but also the mountain quaked because of the presence of God. Cuando Dios se manifiesta, se estremece la humanidad. When God is manifested, humanity will be trembling. Dice el verso 19, Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz tronante. It says in verse 19, and God spoke with Moses, and God would answer Moses in a thundering voice. Hermanos, a eso nosotros hemos venido al servicio de adoración. Brother, this is why we have come to this worship service. Hemos venido a encontrarnos con Dios. We've come to meet with God. Ese es el propósito. That's the purpose. Porque Dios quiere que nosotros le conozcamos God wants us to know Him, y que establezcamos una relación de amor y de compromiso con Él. and that we would establish a relationship of love and commitment with Him. Pero déjeme decirle algo. Let me tell you something. Para encontrarnos con Dios, In order to meet with God, tenemos que santificarnos. we need to sanctify ourselves. Tenemos que limpiarnos. We need to cleanse ourselves. Así como el pueblo de Israel tuvo que santificarse Just as the people of Israel had to sanctify themselves y lavar sus vestiduras and wash their clothing para encontrarse con Dios, in order to meet with God, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. we also have to do the same. Y en esta hora yo estoy hablando con la iglesia. And at this time, I'm speaking with the church. Yo estoy hablando con los hermanos en la fe de Jesucristo. I'm speaking with the brethren of faith in Jesus Christ. Porque si usted no le sirve al Señor, Because if you do not serve the Lord, usted no tiene que preocuparse. you don't have to worry. Usted lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador. All you have to do is accept Jesus as your Savior. Y en el momento que lo haga, And in that moment that you do that, la sangre de Jesucristo le va a limpiar de todo pecado. the blood of Jesus Christ will cleanse you from all sin. Y el Espíritu Santo va a venir a hacer morada en usted. And the Holy Spirit will come and make a dwelling place within you. Eso es obra del Espíritu Santo. That's the work of the Holy Spirit, Santificarnos. to sanctify Somos us. santificados We are sanctified por la presencia de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. by the presence of God in our lives by way of the Holy Spirit. Esa es una santificación instantánea That is an instantaneous sanctification. que sucede en el momento de la conversión. It happens at that moment of conversion. Pero después de convertido After you're converted y después de servir al Señor, and after you serve the Lord, después de estar en el camino del Señor, after you've been in the way of the Lord, nosotros tenemos la responsabilidad we have the responsibility como cristianos, as Christians, como creyentes, as believers, de santificarnos. to sanctify ourselves. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte We have to do our part, y Dios hace la suya. and God will do His En el part. momento de la conversión, Dios hace todo por nosotros. In that moment of conversion, God does everything for us. Pero después de convertido, After you're converted, entonces entramos en una santificación progresiva, then you enter into this progressive sanctification, donde Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la where nuestra. God does His part, where we have to do our part. Y el pueblo de Israel era pueblo de Dios, The people of Israel were the people of God. y Dios le dice, God says to them, voy a descender sobre el monte, I'm going to descend upon the mountain. pero santificaos hoy y mañana. You should sanctify yourselves today and tomorrow. Laven sus vestidos, Wash your clothing, porque al tercer día descenderé sobre el monte because on the third day I will descend upon the mountain para encontrarme con ustedes. to meet with you. Y así como el pueblo de Israel tuvo que santificarse, And just as the people of Israel had to sanctify themselves, nosotros también tenemos que santificarnos, hermanos, we also have to sanctify para ourselves encontrarnos con Dios en los servicios de adoración en este lugar. so that we can meet with God in the worship service in this place. Y yo quisiera enfatizar eso, I want to emphasize this. porque yo quisiera que cada hermano, hermana que está aquí presente, I want every brother and sister that is present here today, desde hoy comience a pensar seriamente en esto. they should, as of today, start seriously thinking about this. Nosotros todos, comenzando con el pastor,
all of us, starting with the pastor, debemos santificarnos durante toda la semana, we should sanctify ourselves throughout the whole week. para que al venir al servicio de adoración, So when we come to the worship service, Dios manifieste su presencia como nunca antes. God will manifest His presence like never before. Yo creo que eso va a suceder. I believe that's going to happen. Nosotros estamos en expectativa We are in expectation. y sabemos que Dios es fiel a sus And promesas. we know that God is faithful to His promises. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros los creyentes tenemos que santificarnos? What does the Bible say that we, the believers, have to sanctify Que ourselves? tenemos que hacer nuestra parte para limpiarnos. That we have to do our part in order to cleanse ourselves? Está en la Biblia. It's in the Bible. Dios se lo mostró al apóstol Pablo. God showed this to the apostle Y él Paul. escribió a los Corintios inspirado por el Espíritu Santo. And he wrote to the Corinthians inspired by the Holy Y Spirit. está ahí en 2 de Corintios 7:1. You find it there in 2 Corinthians Vamos a 7:1. leerlo. Dice, Let's read it. así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. It says, therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Así que durante la semana, So then, during the week, comenzando mañana, starting tomorrow, usted va a ponerle empeño a esto. you're going to put diligence to this. Usted va a tomar esto con seriedad. You're going to take this with seriousness. Porque esta es la voluntad del Señor, dice la Biblia. This is the will of the Lord, the Bible says. Nuestra santificación. Our sanctification. Que nos apartemos de todo lo que no es de agrado a Dios. That we should separate ourselves from all those things that are not pleasing unto Eso está God. ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. No lo tenemos en nuestros apuntes, pero está ahí en la Biblia. It's there in 1 Thessalonians chapter 4. It's La not in our notes, but voluntad it's de there. Dios es nuestra santificación. The will of God is our sanctification. También la Biblia dice The Bible also que says nosotros hemos sido escogidos. that we were chosen. Esto también no está en mis apuntes, está en Efesios. This is also not in my notes. It's in Ephesians. Capítulo 1, verso 4. Nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. We were chosen before the foundation of the world so that we would be holy and without blame before Him. Esa es la voluntad de Dios para nosotros los creyentes. That's the will of God for us, the believers. Eso es lo que se conoce como la voluntad eterna de Dios. That's what's known as the eternal will of God. El propósito eterno de Dios para la iglesia. The eternal purpose of God for the church. ¿Por qué eterno? Porque antes de la fundación del mundo ya estaba en el corazón y en la mente de Dios. Why eternal? Because before the foundation of the world, it was already in the heart and the mind of God. Nos escogió He chose us en Jesucristo in Christ Jesus antes de la fundación del mundo before the foundation of the world para que fuésemos santos y sin mancha delante de so Él. that we would be holy and without blame before Him. Así que usted y yo tenemos una responsabilidad So you and I have a responsibility de trabajar en esto. to work on this. Desde que nos levantamos en la mañana From the moment we get up in the morning hasta que nos vamos al descanso en la noche. until we go to rest at night, Tenemos la responsabilidad we have the de responsibility limpiarnos de toda contaminación, to cleanse ourselves from all de carne y de contamination espíritu, of flesh and y spirit perfeccionar la santidad en el temor de Dios. and perfect holiness in the fear of God. My God. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? How many of us are doing this? Déjeme decirle una cosa. Let me tell you something. Si usted no le pone empeño, si no le pone diligencia a esto, If you don't put diligence to this y se muestra indiferente, and you show yourself to be indifferent, le estoy hablando a los cristianos, I'm speaking to the Christians, usted va a ser disciplinado then you will be disciplined por el Señor. by the Lord. Escúchelo bien, Listen well. porque esto no me lo inventé yo, esto está en la Biblia. I didn't invent this. This is in the Bible. Esto está en Hebreos capítulo 12. Hebrews chapter 12. Tampoco está en mis apuntes, None of this is in my notes. Come pero on usted now. lo va a buscar You're going to look it up. en Hebreos capítulo 12. Hebrews chapter La 12. Biblia dice The Bible says que nosotros somos disciplinados por el Señor. that we are disciplined by the Lord. Escúchelo bien, Listen well. para que participemos de su santidad. So that we can be partakers of His holiness. Quiere decir que si nosotros no hacemos nada al respecto, That means that if we don't do anything como about it, creyentes, as believers, van a comenzar una serie de acontecimientos then a series of things are going to happen. y cosas en nuestras vidas
vidas things in our life que nos van a llevar a nosotros that will cause us a reaccionar to react y hacer algo al respecto. and to do something about it, Limpiarnos de toda contaminación to cleanse ourselves from all y contamination perfeccionar la santidad en el temor de Dios. and perfect holiness in the fear of God. Hermanos, si nosotros no hacemos esto, Brethren, if we don't do this, ¿sabe qué va a suceder? you know what's going to happen? Que vamos a venir al servicio de adoración, We're going to come to the worship service. vamos a cantar, We're going to sing. vamos a danzar We're going to dance. y nuestro canto y nuestra danza And our singing and our va a dancing ser superficial will be superficial. y no va a subir a la presencia del Señor. And it will not rise up to the presence of the Lord. Queremos, hermanos, We want, brethren, que cuando nosotros nos reunimos that when we gather para adorar a Dios en este lugar, to worship God in this place, nuestra adoración suba como una ofrenda de olor grato a la presencia del Señor. that our worship will rise up as a sweet smelling offering before the presence of the Y Lord. que Dios haga acto de presencia en nuestros servicios. And that God will make that makes himself present in our De service tal manera in such a way que aún los inconversos cuando vengan al servicio that even those who are not converted, when they come to the service, sean impactados, they will be impacted. estremecidos They will tremble por la presencia de Dios en nuestros servicios. because of the presence of God in our services. Praise His holy name. Hallelujah. Está en la Biblia. It's in the Bible. Eso es lo que Dios quiere. This is what God wants. Que nuestros servicios de adoración, That our worship service, nuestra adoración, that our worship, nuestra alabanza that our praise, no sea mecánica y superficial, that it's not mechanical or superficial, sino que sea genuina but that it would be y genuine. que suba a la presencia del Señor And it would rise up to the presence como of una the Lord ofrenda de olor grato as a sweet smelling y que offering. a cambio, And that a cambio, in taste of that, la presencia de Dios the presence of God se manifieste en nuestros will servicios be manifested in our services. y que aún los inconversos And even those that are not converted, sean impactados they will be por la impacted presencia de Dios en nuestros with the servicios. presence of God in our services. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Búsquelo conmigo. Look it up with me. Está en 1 Corintios 14, 23 al 25. 1 Corinthians 14, 23 through 26. Vamos a leerlo. Let's read it. Comenzando con el 23. Verse 23. Dice así la escritura. Bible says, Tan pronto lo proyecten. as soon as they project it. 14, 23. 14, 23. 1 Corintios. Amen. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? So if the whole church comes together and everyone speaks in tongues and inquirers or unbelievers come in, will they not say that you are out of your mind? Yo quiero que ustedes sepan I want you to know que este pastor que está aquí that this pastor who's here cree believes en el don de diversos géneros de lengua. in the gift of diverse tongues. ¿Por qué yo creo en ese don? Why do I believe in this gift? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Y nosotros creemos en ese don, And we believe in this gift. pero creemos lo que dice la Escritura. We believe what Scripture says. Que los que tienen ese don Those who have the gift de hablar en lenguas, of speaking in tongues, deben hablar lenguas en el aposento cerrada la puerta. they should speak in tongues in their room, closing the door. Pero cuando vienen al servicio de adoración, But when they come to the worship service, entonces es diferente. then it's different Porque tenemos inconversos. because we have unbelievers. Tenemos personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra, We have people who do not have much knowledge of the word, visitándonos. who are visiting. Así que cuando la iglesia se reúne en un solo lugar, So when the church comes together in one place, no se puede hablar en lenguas, you should not speak in tongues a no ser que haya interpretación. unless there is the interpretation of Eso está en la tongues. Escritura. That's in Scripture. Vamos a leerlo otra vez. Let's read it once 14:23 en español. Dice así: si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, personas no instruidas o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Therefore, if the whole church comes together in one place and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers,
Will they not say that you are out of your mind? Mire, yo quiero que cuando la gente venga a visitar nuestra iglesia, I want that when people come to visit the church, no se vayan diciendo, no vuelvo porque esa gente está loca. they don't leave by saying, I'm not going to come back. Those people are crazy. No, vamos a seguir leyendo, verso 24. Let's continue reading in verse 24. Pero si todos profetizan, ese es otro don del Espíritu, But if all prophesy, that's another gift, el don de profecía. the gift of prophecy. Y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. And Y an unbeliever or an uninformed person comes in, he is convicted by all, and he's convicted by all. Verso 25. Verse 25. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Verse 25, and thus the secrets of the hearts are revealed, and so falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. ¿Por qué el don de profecía? Why the gift of prophecy? Porque el don de profecía se trae en el lenguaje que entiende la gente. Because the gift of prophecy is brought in the language that is understood by the people. Y eso es lo que Dios quiere. And that's what God wants. Que cuando venga el incrédulo, That when the unbeliever el comes, no convertido, the one who is not se converted, manifieste la presencia de Dios that the presence of the Lord is manifested por medio de su Santo Espíritu. by way of his Holy Se Spirit, manifiesten los dones del Espíritu, that the gifts of the Spirit are el don de manifested, profecía the gift of y prophecy, lo oculto del corazón del incrédulo sea puesto en manifiesto. and the secrets of his heart are then revealed. Y este se convierta al Señor, And then they can be converted to the Lord, declarando declaring verdaderamente that truly, Dios está en las reuniones de esa gente. that God is truly in the meetings of these people. ¿Cuántos me están siguiendo? How many of you are following me? La Escritura dice más Scripture says more. en el verso 26. Verse 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís como iglesia en un solo lugar, ¿cada uno de vosotros tiene salmo? Hasta ahí lo vamos a leer. It says in 1 Corinthians 14:26, it says, how is it then, brethren? Whenever you come together, when you all come together as a church, each of you has a psalm. Salmo, en este texto, Psalm in this verse. es cántico. This is a song. Si usted tiene un canto, traiga el canto al servicio de adoración. If you have a song, then bring that song unto the worship service. Nos reunimos, amados hermanos, para cantarle al Señor. We gather, brethren, to sing unto the Lord. Esa es una de las cosas que hacemos cuando venimos al servicio de adoración. This is one of the things that we do when we come to the worship service. Le cantamos al Señor. We sing unto the Lord. Y le cantamos como dice Colosenses 3:16. And we sing as it says in Colossians 3:16. A mitad de texto dice, le cantamos al Señor con gracia y con salmos y con himnos y con cánticos espirituales. We sing psalms and hymns and spiritual songs, singing them with grace in our hearts. También nos reunimos para aplaudir, We also gather to applaud, para aplaudirle al Señor. to applaud unto the Lord. Lo hacemos porque está en el Salmo 98, verso 4. We Vamos. do it because you find it in Psalm 98:4. Vamos a leerlo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. It says, shout joyfully to the Lord, and all the earth, break forth in song, rejoice, and sing praises and applaud. Por eso aplaudimos. That's why we applaud. Cada vez que termina una melodía aplaudimos, no aplaudimos al grupo de alabanza y adoración, le estamos aplaudiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Every time we applaud after a song, we're not applauding the worship ministry, we're applauding the King of Kings and Lord of Lords. Cuando venimos al servicio de adoración, When we come to the worship service, venimos también a alabar a Dios con pandero y danza. we come to praise the Lord with timbrel and dance. ¿Por qué usamos pandero y danza? Why do we use a timbrel And and dance. dance? ¿Por qué? Why? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Está en el Salmo 150, verso 4. Ahí lo dice la Biblia. Alabar a Dios con pandero y danza. It says it there. It says, praise him
Praise the Lord with timbrel and dance. Cuando venimos al servicio de adoración, When we come to the worship service, venimos a traer nuestras ofrendas al Señor. we come to bring our offerings unto the Lord. Eso también está en la Biblia. That's also found in the Bible. Está en el Salmo 96, verso 8. You find it in Psalm 96, verse 8. Dice, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a su santuario. It says, give to the Lord the glory due to his name, bring an offering, and come into his courts. Cuando venimos al servicio de adoración, When we come to the worship service, venimos a recibir la palabra de Dios, we come to receive the word of God, porque eso también está en la Biblia. because that's also found in the Bible. Está en 1 Corintios 14, 26. 1 Corinthians 14:26. Dice que hay pues, hermanos, cuando os reunís como iglesia en un solo lugar, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene un cántico, traiga su cántico, tiene danza, traiga su danza, pero dice, ¿tiene doctrina? Doctrina es enseñanza. It says, how is it then, brethren, whenever you come together, each of you have a psalm, bring your songs, bring your dancing. But it also says, has a teaching, has a doctrine. La enseñanza viene a través de la predicación de la palabra de Dios. That teaching comes by way of the preaching of the word of God. Y luego dice, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Esto, amados hermanos, para aquellos que no lo sabían, son los dones espirituales. It goes on to say, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. For those of you that don't know, these are the gifts, Spiritual. the spiritual gifts, Que se supone que se estén manifestando de una manera consistente en nuestro it servicio. should be that they are manifesting themselves in a consistent manner within our services. Y luego concluye, hágase todo para edificación. And then it says, let all things be done for edification. El pastor de esta iglesia The pastor of this church, está bien alerta, déjeme decirle. he's very alert, let me tell Y you. cuando algo se hace que no sea para edificación, yo corro a pararlo. When something is done that is not for edification, then I run to stop that. Porque todo lo que se hace Everything that is done, o todo lo que se haga en el servicio de adoración everything that is done in the worship service, tiene que ser para edificación de la iglesia. it has to be done for the edification of the church. Hermano, Brethren, tanto la enseñanza de la palabra de Dios so much the teaching of the word of the como Lord, la manifestación de los dones del Espíritu en el servicio just as the manifestation of the gifts of the Lord in the service, son de vital importancia they're vitally important. y nosotros debemos valorar esas cosas. And we should value or make these things worth. Colosenses 3:16 pone énfasis a la palabra de Dios en nuestras vidas. Colossians 3:16 puts emphasis on the word of God in our lives. Vamos a leerlo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. It says, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Amén. Amen. En fin, amados hermanos, nosotros nos reunimos en el servicio de adoración para hacer lo que dice Hebreos 10:24, para estimularnos al amor y a las buenas obras. And lastly, brethren, we gather in the worship service to do as it says in Hebrews 10:24, to stir up love and good works amongst us. Y el verso 25 dice, escuche bien, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día, el día de su venida, está cerca. Verse 25 says that, nor forsaking the assembly of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. Hermano, todo esto que yo he hablado Brethren, everything that I have spoken se conoce como el proceso, is known as the process que se supone que nos lleve al propósito, that will cause us to get into the purpose, que es encontrarnos con Dios en el servicio de adoración, which is to meet with God in the worship service, para conocerle mejor to know him better, y para establecer una relación de amor y de compromiso con Él. and to establish a relationship of love and commitment with him. Escuche bien esto. Listen well to this. Muchos de nosotros Many of us, le damos más importancia al proceso que al propósito. we give more importance to the process than to the purpose. Y eso no debería ser así, And that should not be that way. porque Dios no se agrada
God is not pleased cuando nosotros le damos más importancia al proceso que al propósito. when we give more importance to the process than to the purpose. Vamos a ver un ejemplo bíblico Let's look at a biblical example de una persona en la escritura que le dio más importancia al proceso que al propósito. of someone in the Bible who gave more importance to the process than to the purpose. Relájese Relax y lea conmigo detenidamente estos textos. and read with me carefully these verses. Dice la Biblia en 1 Samuel 15:1 The Bible says in 1 Samuel 15:1, que el profeta Samuel dijo al rey Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. it says here, the prophet Samuel said to Saul, "The Lord sent me to anoint you king over his people, over Israel. Now therefore heed the voice of the words of the Lord." Mire cómo le dice, está atento a las palabras de Jehová. Look at what he says. He says, "Now heed the voice of the words of the Lord." Ese es uno de los requisitos para que Dios acepte nuestra adoración y se manifieste. That's one of the requirements that the Lord requires so that we heed the voice so that he can be manifested. Ese es uno de los requisitos That's one of the requirements para que Dios acepte nuestra so adoración that God will accept our worship y se manifieste en nuestro servicio. and that he would manifest himself in our services. Estar atento a lo que Dios dice en su palabra. Heed the voice of what the Lord is saying in his word. Vamos a comenzar hoy, Let's start today, durante toda esta semana. throughout this week. Preste atención a lo que Dios dice en su palabra. Pay attention to what the Lord is saying in his word. Eso es muy importante. That's very important. Mire cómo le dice en el verso 2 el profeta Samuel a Saúl: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. In verse 2, look at what the Lord says. He says, the Lord of hosts says, "I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when he came up from Egypt." Y le da instrucciones específicas Dios a Saúl, al rey Saúl, a través del profeta Samuel. Y le dice en el verso 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Hasta ahí vamos a leer. And in verse 3, God gives specific instructions to Saul. He says, "Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have." Mire lo que dice el verso 7. Y Saúl fue y derrotó a los amalecitas, tal como Dios le ordenó. And in verse 7, look at what it says. It says, and Saul attacked the Amalekites and he destroyed them, just as the Lord has said. Pero Saúl y el pueblo hicieron algo en el verso 9 que no agradó a Dios. Y dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, rey de Amalek, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. And in verse 9, look at what they did. They did something that was not pleasing unto the Lord. It says, but Saul and the people, they spared Agag, which is the king of the Amalekites, and the best of the sheep, the oxen, the fatlings of the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. Verso 10, y vino palabra de Jehová a Samuel, In verse 10, now the word of the Lord came to Samuel, diciendo, saying, verso 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. El profeta no durmió esa noche. Verse 11, it says, I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried out to the Lord all night. Verso 12, y se levantó Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana. Verse 12, and it says that Samuel rose early in the morning to meet with Saul. Y cuando el rey Saúl vio a Samuel, lo primero que le dijo fue, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. And the first thing that Saul said when he saw Samuel, he says, blessed are you of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Y Samuel le dice en el verso 14, And Samuel says to him in verse 14, y eso es así como tú dices, if this is so, as you're saying, que tú has cumplido la palabra de Jehová, that you have performed the word of the Lord,
¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? He says, well then, what is this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which I hear? Y en el verso 15 dice que Saúl le dijo al profeta, de Amalec los han traído, porque el pueblo los trajo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. And Saul said, they have brought them from the Amalekites for the people. You know, the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord your God. Vea esto en el verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Aunque eras pequeño, verso 17, en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre su pueblo. Look at what it says in verse 16 and 17. It said, then Samuel said to Saul, be quiet and I will tell you what the Lord said to me last night. 17, when you were little in your own eyes, were you not head of the tribes of Israel? En esto, amados hermanos, se relaciona esta historia con la melodía que puso la hermana Damaris. With this story, it relates to the song that Sister Damaris put on. Nosotros hemos sido comprados por precio, We have been bought at a price con la sangre preciosa de Jesucristo. with the precious blood of Jesus Christ. El Señor nos ha dado vestiduras blancas. The Lord has given us white garments. El Señor nos ha hecho de nosotros una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. The Lord has made us a new people, royal people, a chosen El generation. Señor nos ha santificado. The Lord has sanctified us. Y aquí le dice el profeta, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre su pueblo. And here the prophet is saying to Saul, he says, were you not the head of the tribes of Israel? And did not the Lord anoint you king over Israel? Verso 18, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Verse 18, now the Lord sent you on a mission, and he said, go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. Mire cómo le dice en el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Look at what he says in verse 19. Why then did you not obey the voice of the Lord? Hermano, estos son requisitos para que Dios reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. Brethren, these are requirements that the Lord will receive our praise and our worship. Y en nuestros servicios haga acto de presencia And in our services, he will make himself y present. manifieste su gloria He will manifest his y glory. manifieste los dones del Espíritu And he will manifest the gifts of the Spirit para edificación de la iglesia. for the edification of the church. ¿Cuáles son los requisitos? What are the requirements? Ya mencionamos el primero, estar atento a lo que Dios dice en su palabra. To heed what the Lord is saying in his word. Y aquí encontramos en este texto oír la voz de Dios y obedecerla. And here we find to hear the voice of God and obey it. Vamos a comenzar. Let's start. Comencemos hoy. Let's start today. A escuchar la voz de Dios. To hear the voice of the Lord. A estar atento a lo que Dios dice. To be attentive to what God is saying. A ponerle diligencia a nuestra relación con Dios. Put diligence to our relationship with God. Y el profeta le dijo a Saúl, The prophet said, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? why did you not obey the voice of the Lord? Why did you swoop down on the spoil and do evil in the sight of the Lord? En otras palabras, ¿por qué desobedeciste a Dios? In other words, why did you disobey God? Dios te dijo que lo destruyera todo. God said to destroy it all. Mire, hermano, entonces Saúl comienza a justificarse, So then Saul starts to justify himself, como muchos cristianos en este tiempo. like many Christians during this time. Vea lo que dijo Saúl. Look at what Saul says. Y Saúl respondió a Samuel, antes
¿Cómo va a ser? No se te ocurra decir que yo he desobedecido. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Yo obedecí. And Saul says to Samuel, how could you say this that I didn't obey? He says, I have obeyed the voice of the Lord and gone on the mission on which the Lord sent me, and I brought back Agag, king of Amalek, and I have utterly destroyed the Amalekites. Entonces le echó la culpa al pueblo. So then he blamed the people. En el verso 21. Verse 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Mira, Samuel, para ofrecerlas en sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. He says, but the people took of the plunder, the sheep and the oxen, and the best of the things which should have been utterly destroyed to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. ¿Por qué yo estoy compartiendo esto con ustedes? Why am I sharing this with you? Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque para Saúl era más importante el proceso que el propósito. Because for Saul it was more important the process than the purpose. Escuche bien. Listen well. Para Saúl era más importante ofrecer sacrificios For Saul it was more important to offer that sacrifice que obedecer a Dios. than to obey God. Y así hay muchos de nosotros, hermanos, And so there are many of us as well. que le damos más importancia al proceso que al propósito. We give more importance to the process than to the purpose. Y cuando se le da valor al proceso, o se le da más valor al proceso que al propósito, hermanos, Dios no se agrada. And when you place more worth on the process than on the purpose, then God is not pleased, brethren. Ya dijimos We already said lo que es el proceso. what the process is. El proceso es congregarnos. The process is to congregate. El proceso es venir al templo. The process is to come to the El temple. proceso es cantar, aplaudir y dar ofrendas. The process is to sing and applaud and give offerings. Todo eso es importante. All of that is important. Pero más importante But more important es conocer a Dios. is to know God. Es obedecer a Dios. Is to obey God. Es hacer su voluntad. It's to do His will. Es establecer una relación de amor y de compromiso con el Señor. It's to establish a relationship of love and commitment with the Lord. Eso es más importante, amados That's hermanos. more important, loving brethren. Pensemos un momento en las palabras de Saúl. Let's think a moment in the words of Saul. Déjeme decirle, Saúl era un siervo de Dios. Let me tell you, Saul was a servant of God. Fue escogido por Dios. He was chosen Fue by God. ungido por Dios. He was anointed by God, Pero no obedeció al Señor. but he did not obey God. Y cuando quiso ofrecer sacrificios, And when he wanted to offer up sacrifices, Dios dijo, no los ofrezca porque yo no los voy a recibir. he says, don't sacrifice them because I'm not going to receive them. Vamos a escuchar las palabras de Saúl una vez más. Let's hear these words of Saul once again. Él dijo, yo obedecí. Yo destruí a los amalecitas. He says, I obeyed, I destroyed the Amalekites. Y las ovejas y las vacas que el pueblo trajo son para ofrecerlas en sacrificio a Jehová. And the sheep and the oxen that the people took, it was to sacrifice unto the Lord. Y mira lo que le dijo el profeta. And look at what the prophet said to En him. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15:22. ¿Se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? He says, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Vamos a ponerlo en nuestro contexto. So let's put it in our own context. ¿Se complace Jehová tanto en los cánticos, en las ofrendas y en las danzas como que se obedezca las palabras de Jehová? Is the Lord taking great delight in our singing and dancing and offerings as in obeying the voice of the Lord? No, amados hermanos, No, loving brethren. el obedecer es mejor que muchos sacrificios. To obey the Lord is better than many sacrifices. El obedecer es mejor que los himnos, las danzas, las ofrendas que podamos ofrecer al Señor. To obey the Lord is better than any songs or dances and offerings that we can offer up to the Lord. Cuando obedecemos a Dios When we obey y God, guardamos su palabra, we keep His word, entonces nuestros himnos, nuestros cánticos, nuestras danzas y nuestras ofrendas suben para memoria delante de Dios. then our singing and our dances and our offerings will rise up to memory before His presence. Como subió, mire, como subió la conducta, las ofrendas de Cornelio.
just as the behavior and the offerings of Cornelius rose up. Usted lo puede leer en su casa ahí en Hechos capítulo 10. You can read that in your homes in Acts chapter 10. Pero mire lo que el Señor decía de los fariseos y los escribas. Look at what the Lord was saying about the Pharisees and the scribes. Él decía, He would say, este pueblo de labio me honra, these people honor me with their lips, pero sus corazones están lejos de mí. but their hearts are so far away from Y me. cuando ofrecían sacrificios, And when they offered up sacrifices, Dios no los recibía. God did not receive them. Pero de Cornelio, But from Cornelius, mire lo que dijo. look at what he said. Tus ofrendas y tus limosnas han subido para memoria delante de Jehová. Your offerings and your alms have risen up as a memory unto me. Hermano, Dios no recibe cualquier ofrenda. Brethren, God doesn't just receive any offering. No, amados hermanos. No, loving brethren. Usted conoce la historia. You know the story. Lo hemos hablado aquí muchas We've veces. spoken about this many De times dos here. hermanos que presentaron ofrendas a Dios. Of these two brothers who presented their offerings unto the Uno Lord. de ellos fue Abel One of them was Abel. y el otro fue Caín. The other one was Cain. Abel presentó su ofrenda Abel presented his offering. y Dios la miró con agrado. And God looked upon it and he was Pero pleased. cuando Caín ofreció su ofrenda, But when Cain brought his offering, Dios no la miró con agrado. God was not pleased. ¿Saben por qué? You know why? Porque su conducta Because his behavior no era consistente was not consistent con su adoración. with his worship. Usted no me escuchó. You didn't hear me. Nuestra conducta Our behavior tiene que ser consistente needs to be consistent con nuestra adoración. with our worship. ¿Cuál era el problema de Caín? What was Cain's problem? Está en la Biblia. It's in the Bible. Dice la Biblia The Bible says, que sus obras eran malas. says that his works were evil. Él hacía lo malo delante de Dios He did the things that were evil before God. y después quiso venir a presentar una ofrenda And then he wanted to bring an offering, y Dios no la recibió. and God did not receive it. Pero cuando obedecemos a Dios, But when we obey God, nuestras ofrendas, our offerings, nuestros himnos, our songs, nuestros cánticos, all our hymns, nuestras danzas our dances, suben para memoria delante de they will Dios. rise up as a memory before him. Suben como aroma de olor grato a la presencia del They Señor. will rise up like a sweet smelling offering before the Lord. ¿De cuántas de las damas que estuvieron aquí ayer? How many of the ladies that were here yesterday, El perfume que derramaron, Dios se agradaría. the perfume that they poured out, was the Lord pleased with? My God. Eso lo sabe Dios. God is the one who knows that. Él no puede ser burlado. He cannot be mocked. Todo lo que el hombre sembrare, Everything that a man sows, eso también segará. and so that they will also reap. Si usted siembra mal, If you sow evil, usted va a segar mal, then you're going to reap evil. va a cosechar mal. Pero si usted siembra bien, But if you sow good, usted va a cosechar bien. then you're going to reap good. Vamos a leer 1 Samuel 15, 22. Estoy casi terminando. Let's read 1 Samuel 15:22. Mira lo que le dice el profeta a Saúl. Look at what the prophet says. Escuche bien, y esto es para todos nosotros. Listen well, this is for all of us. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. He says, behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Y le dijo más en el verso 23. And in verse 23, he says more. Porque como pecado de adivinación o de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la terquedad. It says, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Obstinación o terquedad es aferrarse excesivamente a una idea, aun cuando hay mejores opciones. So this stubbornness, this is to cling excessively to an idea, even though there's other options. Cuando la persona decide desobedecer a Dios When the person decides to disobey God de una manera terca y obstinada, in a way that is stubborn, Dios no recibe su so adoración. then God does not receive their worship.
Porque le está dando más valor al proceso que al propósito. Because they're giving more worth to the process and to the purpose. Le está dando más valor a otra cosa They're que giving a more worth Dios. to something else than to God. Y Dios no acepta eso. God doesn't accept that. Él tiene que ser primero. He needs to be first. Tenemos que amarlo a Él Needs to love Him con toda nuestra alma, with all of our con soul, todo nuestro corazón, with all of our con heart, todo nuestro espíritu, with all of our spirit, con todas nuestras fuerzas, with all of our con strength, todo nuestro with entendimiento. all of our understanding. Así es que Dios quiere que le amemos. This is how God wants us to A love Él Him. sobre todas las To cosas. love Him over all Y things. que le obedezcamos a Él. And that we would obey Him. Permítame compartir el final de la historia con usted. Allow me to share the end of the story with you. Primera de Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. El profeta le dice al rey Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey de Israel. The prophet says to Saul, he says, because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king. ¿Cómo rechazó la palabra de Dios? How did he reject the word of the Lord? No obedeciéndola. By not obeying it. Si usted y yo no obedecemos, If you and I don't obey, estaremos rechazando la palabra de Dios. then we are rejecting the word of the Lord. Hermanos, no desechemos su palabra. Brother, let us not reject his No word. seamos oidores olvidadizos, Let us not be hearers who forget, sino hacedores de la palabra. but let us be doers of the word. Andemos como es digno del Señor, Let us walk as it is worthy of the Lord, agradándole en todo. pleasing him in all things. Saúl se dejó llevar por el pueblo y desobedeció a Dios. Saul allowed himself to be caught up with the people and he disobeyed God. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. And sometimes we do the same. Nos dejamos llevar por la opinión de la gente. We allow ourselves to be caught up by others' opinions. A veces los que cantamos, le cantamos a la audiencia y no a Dios. And sometimes what we're singing to the audience and not to God. A veces nos volvemos muy conscientes de la audiencia Sometimes we become too aware of the audience. y comenzamos a preocuparnos We start to worry por nuestra apariencia, because of our appearance, por el sonido de nuestra voz, the sound of our voice, si estamos en ritmo o no cuando estamos cantando o If we're- tocando un instrumento, rhythm or not, or when we're playing our instruments, si we're estamos singing, pronunciando bien las palabras del canto o no. if we're pronouncing the words right of the song. Y a veces tratamos de enfocarnos en Dios y como que no podemos, Sometimes we try to focus on God and it's like we can't. porque tenemos un pueblo frente a nosotros mirándonos y escuchando. We have a people before us and they're listening and watching us. Y es entonces, amados hermanos, And then it is, brethren, que la audiencia viene a ser más importante que el Dios a quien le estamos cantando. that the audience becomes more important than the God that we're singing to. Y a veces cuando termina nuestra participación, And then sometimes when our participation is over, comenzamos a pensar y a preguntarnos, we start to ask, and ¿haría yo bien? did I do good? ¿Cantaría bien? Did I sing right? ¿Qué pensaría la gente? What did people think? En vez de preguntarnos, ¿qué pensaría Dios? Instead of asking, what does God think? My Agradece- God. ¿Agradaría a Dios mi canto? Did my song please God? Hermano, ¿qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this, brethren? Que Dios no está interesado en nuestro cántico, escuche bien, God is not interested in our song, en nuestra danza, in our dance, en nuestra ofrenda, in our offering, en lo que sea que le queramos ofrecer. and whatever it is that we want to offer Him. Dios no está interesado God is not interested si no es para Él. if it is not for Him. Y muchas veces lo hacemos Many times we do it. para nosotros, We do it for us, para el pueblo for the people, y no para Dios. and not for God. Lo hacemos para la audiencia We do it for the audience, y no para Dios. and not for God. Así que yo quiero concluir con estos textos. So I want to conclude with these verses. Búsquelos conmigo. Look it up with me. Colosenses 3:17. Colossians 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Vamos a empezar hoy. Let's start today. Mire, escuche bien, Listen well. le estoy hablando a la iglesia I'm speaking to the church que mañana
that tomorrow hoy cuando salgamos de este lugar, or today when we leave this place, todo lo que vamos a hacer durante esta semana, everything that we're going to do this week, hágalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. do it in the name of our Lord Jesus Christ. Y si hay algo que usted no puede hacer en su nombre, And if there's something that you can't do in His name, porque usted sabe que es un pecado y que no es de agrado a Dios, because you know it's a sin and it's not pleasing to God, pues entonces no lo haga. then don't do it. Vamos a leerlo otra vez. Let's read it again. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. It says, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Verso 23. Verse 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. And whatever you do it heartily, as to the Lord and not to men. Sabiendo, verso 24, que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Jesus, the Lord Christ. Verso 25 no lo podemos pasar por alto. Verse 25 we cannot overlook. Mas el que hace injusticia, tenga cuidado con las injusticias, mas el que hace injusticia recibirá, dice el Señor en su palabra, la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. It says, but he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. Y el último texto, The last verse, Juan 17:3. John 17:3. Y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Dios ha enviado. It says, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Conocerlo a Él, To know Him, amarlo a Él, to love Him, hacer su voluntad. to do His will. Ese es el propósito That's the purpose de nuestro servicio de adoración al Señor. of our worship service unto the Lord. Y eso es lo más importante. And that's what's most important. Que Dios nos ayude. May God help us. Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes.